Nunca había mencionado en televisión mi libro de tapa dura. Trata sobre Estados Unidos bajo ataque, y hoy quería hablarles de él. Por supuesto, es gratuito, como toda nuestra literatura, y se imprimió por primera vez en 2013 en un librito de bolsillo. Pero desde entonces lo hemos publicado, y yo lo he ampliado hasta un libro más extenso. Y ahora es de tapa dura, por lo que es un libro impresionante a simple vista. Pero esto es algo que puede afectar a los partidos políticos. Sin duda también puede aplicarse a las iglesias, y es un problema bastante extendido. En todo el mundo la gente sigue preguntándose, bueno, ¿qué está ocurriendo en Estados Unidos? Ese es mi padre en 2024, hace apenas 2 años, cuando ofreció por primera vez Estados Unidos bajo ataque, del que hablaremos en el programa de hoy. Pero, tal y como dijo al final, hay muchísima gente en todo el mundo mirando hacia Estados Unidos y se pregunta qué está ocurriendo allí. Hola de nuevo a todos y bienvenidos a La Llave de David. Gracias por acompañarnos en el programa de hoy. Hoy vamos a destacar este libro que él mencionó en la introducción. Es el libro que ofrecimos por primera vez en este programa hace 2 años. Y este libro, aunque muchas de las cosas que dijimos que pronto sucederían ya ocurrieron, sigue siendo tan oportuno como siempre. Estados Unidos bajo ataque. Tome un momento y dé un vistazo a la última década. Vea los últimos 10 años. En los últimos 10, 11 o 12 años hemos visto tanta maldad en las altas esferas. En los niveles más bajos también hay mucha enfermedad y pecado. Isaías 1 dice que la enfermedad va de la cabeza a los pies. Pero, ¿por qué tanta enfermedad? ¿Por qué tanta maldad entre los líderes, entre los gobiernos de las naciones y en el de Estados Unidos? Gran parte del mal y de la maldad ha quedado expuesta. Hemos sido testigos de ataques políticos y disputas sin precedentes entre los dos partidos aquí en Estados Unidos. Hemos visto a personas en altos cargos saliéndose con la suya al mentir, engañar, robar, destruir pruebas y obstruir la justicia. Y a partidos políticos acusar a la oposición de delitos inventados. Y además, hemos visto cómo personas culpables de delitos reales han quedado impunes. Nadie ha rendido cuentas. En años recientes hemos visto injerencia y hasta elecciones amañadas, y todo tipo de engaños y narrativas falsas, por todas partes. Y, por supuesto, los medios corruptos están encantados y muy entusiasmados a la hora de difundir el engaño, la falsedad y la propaganda. Está por todas partes. En Apocalipsis 12 dice que el mundo entero está engañado. ¿Por qué? ¿Cómo es eso posible? Eso dice mucho de este mundo y de cuánta maldad y mal hay por todas partes. Hemos visto espionaje ilegal. Hemos visto evaluaciones de inteligencia falsas. Hemos visto investigaciones con motivaciones políticas, donde todo solo es política. En realidad, no intentan enfrentar el crimen ni a los delincuentes, sino encarcelar a personas que ni siquiera son culpables. Lo hemos visto en nuestra era moderna. Lo hemos visto en los últimos años. ¡Cuánta maldad! ¿Por qué gente del gobierno y algunos de los mejores abogados del país irían a un tribunal federal y mentirían a los jueces, a estimados jueces de toga negra? ¿Por qué mentirían para poder continuar con investigaciones ilegales o espionaje? Hemos visto mucho de eso. Solo en los últimos 6 años hemos visto cómo virus y vacunas creados por el hombre han lesionado o matado, en algunos casos, en muchos casos, a millones. Y todo provocado por el hombre. Fue creado por el hombre. Muchos en puestos de poder fueron responsables. Al inicio de la crisis de la COVID-19, altos funcionarios de salud del gobierno mintieron sobre el coronavirus y su origen. Mintieron al respecto. ¿Por qué mentirían? Si su objetivo es salvar vidas y ayudar a la gente, ¿por qué sembraron tanto pánico? ¿Por qué los confinamientos y mandatos si no tenían una base científica que los respaldara? ¿Cómo pudo pasar? ¿Cómo pudo la clase dirigente en las altas esferas utilizar la pandemia para alcanzar sus objetivos políticos? ¿Cómo pudo suceder esto en Estados Unidos de Norteamérica? Más recientemente, hemos visto censura por motivos políticos.
Hemos visto batallas legales con motivaciones políticas y acusaciones formales. Hemos visto fichas policiales. Incluso hemos visto asesinatos en nuestro país y también intentos de asesinato. El año pasado, Charlie Kirk, un comentarista conservador, fue abatido a tiros por un demente. Y ha habido otros casos similares. Se han registrado no menos de 4 intentos de asesinato contra el presidente Trump. ¿Qué está sucediendo en Estados Unidos? Comencemos nuestro estudio en Efesios 6, y les daré una cita del libro de mi padre, Estados Unidos bajo ataque. Y como él dijo en la introducción, primero lanzamos la versión más pequeña, un folleto, en 2013. Luego se amplió bastante. Creo que en 2022. Y en 2023 se publicó en tapa dura, con más de 200 páginas. Se cumplen 3 años este verano. Y si aún no tiene un ejemplar, es una lectura imprescindible. No hay costo ni obligación, solo tiene que solicitarlo. Llame a nuestros operadores. Puede enviar un mensaje de texto para solicitarlo o visitar nuestra página web, latrompeta.es, para pedir material gratuito. No tiene ningún costo. Lo ofrecemos de forma gratuita. Mi padre escribe: en Estados Unidos hemos estado protegidos durante un par de cientos de años porque somos receptores de las bendiciones que Dios prometió al fiel Abraham. No hemos experimentado la agitación que han vivido muchas otras naciones. Estuvimos involucrados en una guerra civil y 2 guerras mundiales, pero comparado con la mayoría de otros países y otras épocas, Dios nos ha dado victorias y mucha paz. Como resultado, nuestra gente se ha instalado en una irrealidad sobre lo que está sucediendo a nuestro alrededor. ¿No entienden lo mortalmente peligroso que es? Este no es el mundo de Dios. Es un mundo plagado de gran maldad. Está lleno de tigres que esperan destrozar a la gente. Ahora bien, sería fácil pensar que, si mi partido político llega al poder, todos los problemas desaparecerán. Todo está resuelto. Pero el mal sigue ahí, persiste. Está por todas partes. Efesios 6, versículo 11. Esto es a lo que realmente nos enfrentamos. El apóstol Pablo dijo: vestíos de toda la armadura de Dios, para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. En esencia, es una guerra espiritual. Ahora bien, Satanás opera a través de los seres humanos, a través de los movimientos políticos, opera a través de lunáticos desquiciados y también a través de personas que parecen bastante educadas. Tienen buen aspecto, son elocuentes y, sin embargo, cometen actos malvados. Está en todas partes. El versículo 12 dice: porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Apocalipsis 12 afirma que Satanás y sus demonios han sido arrojados y están confinados en la tierra, y así los demonios están ahí fuera, agravando y explotando activamente la naturaleza humana e influyendo en la mente de las personas. Efesios 2:2 dice que el diablo es el príncipe de la potestad del aire. Difunde su actitud, sus estados de ánimo y sus planes. Por eso dice la Biblia que debemos estar sobrios y vigilantes, porque nuestro adversario anda como un león rugiente. Busca objetivos a los que pueda eliminar, asesinar, por así decirlo, a los que pueda borrar del mapa. Esto también es de mi padre, pero fue un poco antes, a cuando publicó en Internet la versión original de Estados Unidos bajo ataque. Es de 2014. Clip 2. Muchas autoridades nos dicen que Estados Unidos está siguiendo los pasos de la antigua Roma, pero puedo decirles que la situación es aún peor. Estados Unidos está bajo ataque por un ejército invisible, y me refiero a un ejército real, y eso podría detenerse si quisiéramos, pero no parece muy probable. Desde hace casi 2 décadas, este país, Estados Unidos, ha estado bajo el ataque directo de un ejército invisible de una forma especial. Ahora bien, puede que a algunos les resulte un poco extraño, pero, sinceramente, solo resulta extraño si no sabemos qué hay en nuestras Biblias.
Todo ello se explica de forma muy clara y explícita en su propia Biblia. Está justo ahí. Y la Biblia habla de Satanás y de sus demonios. Habla de la naturaleza humana. Habla de la maldad del corazón humano. En la Biblia se habla mucho de esos temas. Y la mayoría de la gente lo ignora. La mayoría de la gente simplemente llega a la conclusión de que este mundo es un lugar bastante bueno, que los seres humanos, salvo quizá unas pocas excepciones, y el corazón del hombre son bastante buenos. Las cosas están mejorando. Estamos avanzando. En esta idea se basa la evolución. Todo va mejorando poco a poco. ¿Estamos evolucionando hacia algo bueno? ¿Hacia algo más justo? ¿O es al revés? Hay una sección en Estados Unidos bajo ataque en la que mi padre habla de la infiltración comunista en Estados Unidos, ese movimiento impío y violento. Y todo comenzó en la época de la Segunda Guerra Mundial. Se refiere al señor Armstrong y a una declaración suya en 1956 sobre esta guerra psicológica. La propaganda, la infiltración, la subversión y la desmoralización. Todo eso se fue asentando. Y hemos visto cómo, en las últimas 2 generaciones, se ha expandido y ha devorado al país a Estados Unidos. En Estados Unidos bajo ataque dice, el señor Armstrong dijo que esta guerra se describe en las profecías bíblicas. Luego cita al señor Armstrong, quien dijo, es un tipo de guerra que no entendemos ni sabemos cómo afrontar. Utiliza todos los medios diabólicos para debilitarnos desde adentro, minando nuestras fuerzas, pervirtiendo nuestra moral, saboteando nuestro sistema educativo, destrozando nuestra estructura social, destruyendo nuestra vida espiritual y religiosa, debilitando nuestro poder industrial y económico, desmoralizando nuestras fuerzas armadas, y finalmente, después de tal infiltración, derrocando nuestro gobierno por la fuerza y la violencia. Y mi padre dice que debemos pensar en esto. Piense en ello. Séla. Considere lo que dijo el señor Armstrong allá por 1956 y, entonces, tal y como añade mi padre, vea al Estados Unidos actual. Mire a Estados Unidos, escribe, ¿se han logrado esos objetivos comunistas? Moral y espiritualmente, la nación está sucia. Somos líderes mundiales en pornografía. Promovemos el matrimonio entre personas del mismo sexo y el transgenerismo y empujamos a otras naciones a adoptarlo. Dios dice que hemos olvidado cómo avergonzarnos. Eso está en Jeremías 6 y 8. La religión, donde se practica, se trata de sentirse bien y de autoayuda, en lugar de obedecer a Dios y vivir según la Biblia. Nuestro sistema educativo produce millones de estudiantes que odian el país, aman el comunismo y no saben nada. Millones de estadounidenses dependen de dádivas que los esclavizan al gobierno y a su naturaleza humana. La deuda nacional ha superado los 30 billones de dólares. Hoy es 40 billones de dólares. Esto lo escribió mi padre hace apenas 3 años. ¿Qué dice eso de nuestra economía? Se oye a tanta gente decir que está mejor que nunca. ¿10 billones de dólares más de deuda en apenas pocos años? Es increíble. Afirma, nuestro ejército es poderoso, pero es manejado por líderes débiles y woke. Incluso entre los estadounidenses del común, el orgullo de nuestro poder está quebrantado. Eso está en Levítico 26:19. Y dice, la infiltración comunista de la que advirtió el señor Armstrong ha ocurrido. Es una profecía cumplida. Herbert Armstrong lo advirtió hace más de 70 años. Esto es lo que está pasando en Estados Unidos, y el país estaba al borde del abismo no hace mucho, casi totalmente transformada, fundamentalmente transformada en algo muy distinto de lo que los fundadores habían ideado. Para saber más al respecto y profundizar en el tema para conocer la perspectiva de Dios, solicite hoy mismo su ejemplar gratuito de Estados Unidos bajo ataque. Volveremos enseguida. Esté actualizado con los titulares más importantes del día y conozca cómo la Biblia se adelanta a las noticias. Vea el podcast diario de Stephen Flory, The Trumpet Daily.
En directo, de lunes a viernes a las 11 de la mañana, hora central, Stephen Flurry explica los sucesos mundiales y su rumbo, basado en la profecía bíblica. También presenta entrevistas con destacados autores, periodistas y pensadores. La Biblia explica las noticias mundiales actuales. Descubra cómo. Vea The Trumpet Daily con Stephen Flurry. Incorpore la Biblia a las noticias de lunes a viernes con Stephen Flurry en trumpetdaily.com. Véalo cuando guste en YouTube, Rumble, Roku o su aplicación de podcasts favorita. En Estados Unidos se observa un colapso de todos esos valores de los que hablaba el señor Armstrong. Incluso en 1956, esto fue causado, inspirado y motivado por Satanás, el diablo. Pero hoy es 10,000 veces peor, al menos muchísimo peor, porque Satanás y sus demonios han sido arrojados a la tierra y ya ni siquiera pueden salir al universo. Esta tierra sufre enormemente por ello. Eso es lo que se ve en Estados Unidos, en Gran Bretaña, en la comunidad judía de Oriente Medio y en otras naciones, pero principalmente digamos que ocurre con mayor intensidad, dentro de la superpotencia de Israel. Hay tanto sufrimiento, guerra y violencia por todo el mundo, pero el mal, la maldad, es muy intensa aquí mismo, en Estados Unidos. Seamos honestos. Abramos los ojos y veamos lo que está sucediendo. En Estados Unidos bajo ataque dice... Y por cierto, si aún no está suscrito a la revista La Trompeta, las noticias de mañana, hoy, asegúrese de que al solicitar el libro gratuito, también pueda obtener una suscripción gratis de 1 año a la revista La Trompeta. Le mantendrá al día de lo que ocurre en la actualidad y de cómo encaja con las profecías bíblicas. Lo que Dios dice sobre estos últimos días en los que vivimos. En Estados Unidos bajo ataque dice... Esta nación se está suicidando a manos de algunas personas poderosas en el gobierno y en la sociedad. Están saboteando activa e intencionadamente esta nación especial desde dentro. Sigue ahí. La llegada de la administración Trump no acabó con todo este mal desde dentro. Y la verdad es que hay maldad en ambos lados del espectro político. Estas élites radicales han transformado rápida y fundamentalmente la política, el gobierno, la diplomacia, la policía, la moral, la raza, el sexo, la tradición y la cultura estadounidenses. Esto es lo que hace que el colapso de Estados Unidos sea tan impactante, tan histórico y tan insoportable. La nación está siendo atacada desde adentro por sus propios líderes. Hace apenas unos días se publicó una noticia sobre otro intento de asesinato contra el presidente Trump. PJ Media dijo: un hombre armado pasó parte del domingo inspeccionando el campo de golf Trump National en Rancho Palos Verdes, tomando fotos y videos del lugar mientras agentes federales observaban desde la distancia. Según los investigadores, cuando los agentes intervinieron, él ya se había centrado en algo concreto: la planificación de la seguridad. El Departamento del Alguacil del Condado de Los Ángeles confirmó la detención en un comunicado el martes. El presidente Trump estaba en el Air Force One, rumbo a California, cuando se supo del arresto. Tenía previsto asistir a una cena del Comité Nacional Republicano en ese mismo campo de golf el martes por la noche. Otro intento de asesinato frustrado. Escuche esta noticia de KTLA, de Los Ángeles, Clip 5. Ocurrió un grave incidente de seguridad a la llegada del presidente Trump al sur de California. Un sospechoso fue detenido en el campo de golf Trump National con un arma cargada. El arresto, ocurrido el fin de semana, llevó al hallazgo de más armas, munición y otros objetos preocupantes en la casa del sospechoso. Se llama Jeanine John Tail, un hombre de 38 años de Downey. Además, la policía encontró armas y otros objetos sospechosos tanto en su poder, en su coche y en su casa. Según los investigadores, estaba tomando fotos y videos de una reunión de seguridad relacionada con este evento, una recaudación de fondos que el presidente Trump celebra hoy aquí y que durará como 1 hora. Y, según la Casa Blanca, es una oportunidad para que él celebre su trabajo reciente. Este hombre estaba tomando fotos de la seguridad y actuando de forma muy sospechosa. Cuando fueron a su casa, hallaron muchos otros objetos preocupantes, incluyendo munición, 2 pistolas cargadas, chalecos antibalas y otros artículos.
¿Cuántas veces va a pasar esto? Todos sabemos lo que pasó en Butler, Pensilvania, en julio de 2024. Y solo han pasado 2 años y ya ha habido cuatro intentos de asesinato. Supongo que 5 si contamos los drones que atacaron la celebración del aniversario de la nación. No hace tanto. El FBI lo impidió. ¿Qué dice esto de nuestra sociedad? En cuanto a esto último, esto es lo que el presidente Trump declaró en una entrevista con Fox News. Clip 6. Hubo una amenaza. El domingo arrestaron a un hombre que, al parecer, iba fuertemente armado cerca de esta propiedad. Es una preocupación constante, señor. Lo único que me consuela un poco es que dicen que solo a los presidentes influyentes les pasa. Y yo lo soy, sin duda. Lo que quiero decir es que, si se mira la economía y se ve lo que está pasando, Irán, por ejemplo, nunca tendrá un arma nuclear. Ya no pueden, pero va a ser algo oficial. El estrecho se abrirá muy pronto, o se les atacará fuertemente, y entonces se abrirá. Íbamos a lanzar un ataque tremendo, el mayor desde la Segunda Guerra Mundial, y me llamaron y me dijeron muy amablemente, por favor, ¿podemos hablar? ¿Podemos hablar? No lo querían. Y dije, sí, podemos hablar. Hagámoslo de una vez por todas, hagámoslo. En cierto modo se lo toma a la ligera. Bueno, soy un presidente influyente, por eso me están atacando, por eso están intentando matarme. Y él es un presidente influyente. De hecho, como saben, si llevan tiempo siguiéndonos, ya saben lo que dijimos allá por 2020, cuando dejó el cargo. Dijimos que volvería. Eso dice este libro, en la edición de 2022. Y esto fue en un momento en el que tanta gente decía que era imposible que volviera a ocupar el cargo. Se enfrentaba a muchas dificultades, y luego comenzó la guerra legal y todo lo demás. Y a pesar de todo, mi padre seguía diciendo, no, él va a volver. ¿Por qué? Por la profecía. Segunda de Reyes 14, Amós 7. No tengo tiempo para entrar en detalle en todas las escrituras, pero sin duda se tratan en este libro. Un par de citas. La profecía muestra que el papel del señor Trump en la política estadounidense no ha terminado. ¿Cómo podríamos hacer una predicción tan audaz? Gracias a la palabra infalible de la profecía bíblica. Mi padre dijo, Dios profetiza que el señor Trump volverá al poder. Más adelante añadió, esta profecía, en este caso se refiere a Amós 7, significa que el presidente Trump pronto recuperará su presidencia. Una vez más, ¿cómo podríamos saberlo y por qué? Vea lo que ocurrió en Butler, volviendo a eso por un momento. Hace 2 años, con la cabeza ligeramente ladeada, estaba mirando las diapositivas que tenía a su derecha. Inclina la cabeza en el momento justo, y la bala del asesino, le rozó la oreja. Le habría dado de lleno en la cabeza si no la hubiera inclinado. Dios intervino. Dios lo trajo de vuelta. ¿Por qué? ¿Por qué lo trajo de vuelta Dios? Bueno, volviendo a Estados Unidos bajo ataque, habla del resurgimiento de Estados Unidos liderado por Donald Trump. Pero es temporal, como ha dicho mi padre. Dice, el resurgimiento temporal de Estados Unidos da a estas 3 naciones y sus gentes, hablando de Estados Unidos, Gran Bretaña y la pequeña Judá en Oriente Medio, una última oportunidad para arrepentirse. Quedan pocos años de resurgimiento. Las profecías de Dios se cumplen. Nos adentramos en un tiempo de gran tribulación, y Dios está tratando de despertarnos, de que nos volvamos a Él, que abandonemos nuestros malos caminos, que nos volvamos a Él y lo miremos, vueltos en arrepentimiento. Arrepentimiento hacia Dios. Hay mucho más de lo que podría hablar, pero este libro de 200 páginas le dará la oportunidad de profundizar en las profecías de Dios y comprender dónde nos encontramos, dónde se encuentra Estados Unidos en la profecía bíblica. Eso es todo por hoy. Gracias por acompañarnos y nos vemos la próxima vez. Toda nuestra literatura está disponible de forma gratuita. Solicite sus ejemplares gratuitos.